Yo diría que probablemente todos nosotros conocemos a una persona nueva cada semana, por lo menos una persona nueva, es muy normal. Y normalmente, como ser una persona nueva no va a tener mucho impacto en nuestras vidas, pero de vez en cuando sí, puede tener mucho impacto, puede transformar la vida, conocer una sola persona. Un ejemplo sería esto: en 1957 estos dos muchachos se conocieron. ¿Saben quiénes son? John Lennon, Paul McCartney. Wow, fue un encuentro transformador porque fundaron el grupo The Beatles y transformaron la música y la cultura para siempre. En el 71, un amigo en común presentaron estos dos hombres, Steve Jobs y Steve Wozniak. Y si los conocen, ellos fundaron la corporación Apple. Y, wow, todos sabemos cuánto cambió el mundo Apple. Cuando tú viniste a Estados Unidos, ¿conocías a una persona? Algunos sí, algunos no. Pero para un inmigrante, si no conoces a nadie, un encuentro con una sola persona puede ser transformador, puede cambiar tu vida completamente. Y vimos la semana pasada el principio de la historia del libro de Ruth. Conocimos a la suegra de Ruth que se llamaba, ¿se acuerda? Noemí. Noemí había huido de una hambruna en Israel, vivía con su familia en Belén, en Judea, y huyeron al país de Moab. Ella, su esposo, sus dos hijos, pero trágicamente, durante su estancia en Moab, ¿qué pasó? Murieron los tres, murieron su esposo y sus dos hijos. Entonces se quedó con sus dos nueras, Orfa y Ruth, y convenció a Orfa a quedarse con su familia en Moab. Pero Ruth dijo, no, voy contigo, voy a volver a Israel contigo, insistió. Y dijo esto, lo que está en la pantalla: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Ruth abandonó los dioses falsos que sus antepasados, que su familia adoraban en Moab, y emigró a la fe en el Señor, el verdadero Dios, el Dios de Israel. Por eso dijimos que ella es inmigrante a la fe, pero también fue inmigrante física. Y entonces emigró de Moab, su país de origen, a Israel con Noemí, su suegra, muy fiel a ella. Y cuando llegan a Belén, Noemí, como aprendimos el domingo pasado, estaba deprimida, se sentía vacía y amargada a causa de lo que había perdido. Pero vamos a ver que un encuentro casual empezó a cambiar las cosas. Entonces vamos a la parte 3. ¿Una coincidencia asombrosa? Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 2. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo, un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech, que se llamaba Booz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió Noemí. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Tan a menudo nosotros, los seres humanos, tenemos dificultades para ver las maneras en que Dios nos está bendiciendo. ¿Por qué? Porque nos concentramos en lo que nos falta o en las cosas, en nuestros problemas. Estamos concentrados en esas cosas y no en el Señor. Y fue el caso de Noemí. Ella se siente vacía, se siente abandonada por Dios, pero no está tan vacía como cree. Y el Señor ya la ha llenado bastante. Sí, su esposo y sus hijos murieron, pero tenía sus dos nueras,
Volvió a Belén, el Señor hizo que llegara sana y salva y llegó durante la cosecha de trigo y de cebada, un tiempo del año cuando había mucho alimento. Y vino con su nuera Ruth, una creyente, una nueva creyente en el Señor, muy valiente y con recursos. Entonces, Noemí había estado con ella durante el viaje peligroso, porque era muy peligroso para una mujer soltera viajar, pero la acompañó, llegaron sanas y salvas. Y ahora Ruth muestra qué clase de persona es, porque ella toma la iniciativa. Noé está deprimida y paralizada, no quiere hacer nada. Pero ¿qué hace Ruth? Dice, ok, voy a ir al campo, es tiempo de la cosecha, y voy a tratar de recoger espigas que se caigan al suelo. Entonces es lo que ella va. Y podía hacer eso porque el Señor había hecho una ley que leemos en Levítico 19, que dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no ciegues hasta el último rincón de tu campo, ni recojas las espigas que se te hayan caído. No rebusques las uvas de tu viña, ni recojas las que se te hayan caído. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, tu Dios. Entonces ella sabe que ella y Noemí necesitan sobrevivir, necesitan alimento para sobrevivir. Entonces ella va, dice, voy a ir a un campo, pero no conoce a nadie. Entonces dice, ok, voy a escoger este campo. ¿Y a quién pertenecía ese campo? A Booz, el familiar del esposo fallecido de Noemí. Ahora, muchos dirían que fue una coincidencia. Pero alguien ha dicho esto: las coincidencias son la forma que tiene Dios de permanecer en anonimato. Vamos a ver si era una coincidencia o no. Ahora, en esta época de los jueces, la mayoría de los israelitas adoraban a Baal, el dios de los cananeos, y no al Señor. Estaban siendo muy infieles al Señor. Pero en Booz vemos algo diferente. En los versículos 4 al 6 leímos, en eso Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. Booz le preguntó al capataz de los segadores, ¿de quién es esa joven? El capataz respondió, es la joven moabita que volvió de Moab con Noemí. En hebreo, generalmente repiten una palabra para enfatizarla. O sea, muchos judíos cuando te saludan dicen shalom, shalom. Okay? Saludos, saludos. O sea, te saludo, que tengas paz. Es un énfasis. Y él repite la palabra Moab. Y dice, como ella está de Moab, esta moabita, entonces nos da la idea de que este capataz tiene como un prejuicio contra los extranjeros y no le gusta que una extranjera esté en el campo cosechando o espigando. Y tiene que explicar la situación a Boaz en el versículo 7. Dice, me pidió que le permitiera recoger espigas entre las gavillas detrás de los segadores. Pausa. La ley del Señor permitía que un pobre, un extranjero, recogiera espigas que se caigan al suelo, pero no de las gavillas que los segadores ya habían atado. Entonces ella pidió hacer algo que quizás por ignorancia, pidió hacer algo que realmente no se permitía y empezó a hacer eso. Y dice, desde esta mañana que llegó no ha parado de trabajar ni un solo momento, apenas ha descansado un rato en el refugio. El hebreo de esta frase, de esta oración es difícil de traducir, pero nos da a entender que el capataz está diciendo esto. Dice a Booz que esta muchacha llegó por la mañana y pidió recoger espigas del suelo y también de las gavillas. Empezó a hacerlo y estaba cosechando mucho y los otros segadores empezaron a molestarla, a acosarla. Y los muchachos empezaron a decir cosas sugestivas a ella, siendo ella mujer. Entonces ella huyó corriendo y orando. Luego volvió
y está sentada bajo el refugio. En otras palabras, ella fue víctima de la discriminación por ser moabita y también del acoso sexual. Y por eso ella se fue y no quiere volver. Sabe que necesita espigar, pero tiene miedo de volver al campo por lo que le había pasado. Versículos 8 y 9 dicen, entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate con las criadas que trabajan para mí. Fíjate bien en el campo donde se está cosechando y síguelas. Ya les he ordenado a los hombres que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a beber agua de los cántaros que ellos hayan llenado. Si estabas aquí el domingo pasado, ¿te acuerdas de la palabra hebrea que aprendimos? Alguien trató de decir, chesed. Díganlo, chesed. ¿Qué significa chesed? Amor fiel, amor leal, compasión, misericordia, gracia, amor inmerecido. O sea, es imposible usar una sola palabra para traducir esa palabra, pero es básicamente lo que significa. Y entonces Booz estaba mostrándole chesed a Ruth, porque él es un verdadero creyente. Detectamos eso de sus palabras, que el Señor los bendiga, ¿verdad? Él habla como un creyente, es un creyente y expresa chesed a Ruth. Está tratando de protegerla del acoso, de la discriminación, para que ella pueda espigar sin temor, para que sobreviva. Si tú, como inmigrante, en algún momento te has sentido como solo o invisible, no bienvenido, y una persona te mostró caridad o bondad, quizás reaccionaste como ella. En el versículo 10, dice, ella se inclinó hacia el suelo, se postró rostro en tierra y exclamó, ¿cómo es que me has favorecido y te has fijado en mí siendo yo una extranjera? Booz le respondió, me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, desde que murió tu esposo, y cómo dejaste a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste para venir a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Bajo sus alas. ¿Qué hace una madre ave por sus crías? Todo. Recoge alimento para ellos. Si hay peligro, las cubre con sus alas. Hasta está dispuesto a dar su vida, a sacrificarse por ellas, para salvarlas. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor está usando a Booz como su canal de bendición, recordándole a Ruth, sí, tú eres ahora un inmigrante a la fe, ahora tú crees en el Señor, el Dios de Israel, y puedes estar seguro de que estás bajo sus alas protectoras y bondadosas. No tengas miedo, no tengas miedo. Entonces, y Booz es probablemente la primera persona en Israel que ha mostrado chesed a Ruth. Y está muy agradecida. Pero aún había más chesed por venir. El versículo 13 dice, ojalá siga siendo de su agrado, mi Señor, respondió ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. A la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en el vinagre. Cuando Ruth se sentó junto a los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando se levantó para volver a espigar, Booz dio esta orden a sus trabajadores. Dejen que recoja espigas incluso entre las gavillas y no la avergüencen. Más bien, saquen algunas espigas de los manojos y déjenlas caer para que ella las recoja. No la arrepentan. Así que Ruth espigó en el campo hasta el anochecer. Luego desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Un poco más difícil conseguir el alimento en aquellos días, ¿verdad? Tú tenías que recoger y después cosechar y procesar y hacer todo. Ok, ella lo hace. Y en la cultura en la que
vivieron Boaz y Ruth, ofrecer o comer una comida con una persona era una muestra de amistad. Entonces, este Boaz que la conoció ese mismo día, a ella, una extranjera, le estaba mostrando más gesed. Le dio, no le discriminó, sino que le dio aún más de lo que decía la ley y más de lo que ella esperaba. Ella probablemente está pensando, ojalá que pueda llevar a casa a Noemí como suficiente trigo para unos panes para que sobrevivamos hoy y mañana, pero lleva a la casa, según se estima, suficiente para cocer 20 panes, grano tostado, sobrante para Noemí y esperanza para el futuro. Muchas bendiciones. Podemos decir que en el capítulo 1, Ruth cruzó la frontera de la fe. Sí, la frontera de Israel, pero la frontera de la fe. Empezó a creer en el único verdadero Dios, en el Dios de Israel, el Señor. Y en el capítulo 2, ella cruza hacia un campo de gracia. Ella entró en ese campo invisible, una extranjera, que la gente no notaba ni le preocupaba por ella. Pero ella salió de ese campo vista, honrada y bendecida. ¿Por qué? Porque el Señor, bajo cuyas alas estaba, el Señor que está lleno de gesed, de amor fiel, la vio, la honró y la bendijo. Para muchos de ustedes, yo estoy seguro, yo sé, porque me han contado sus historias, que venir a Estados Unidos era como empezar desde cero. Quizás no hablabas muy bien el español, el inglés en ese entonces. Tenías como un título universitario que realmente no se reconocía aquí. Una carrera profesional en su país de origen, pero aquí realmente no significaba nada para los empleadores. Entonces te preocupabas por mantenerte a ti mismo, a tu familia, quizás por mandar dinero a tus familiares en tu país de origen. Cuando yo voy al downtown de Miami, siempre veo esta valla que dice, ¿lo han visto? Jefe no paga. Y cada vez que la veo, y nunca desaparece, siempre está. Creo que desde vivo en Doral está ahí. Y me recuerda una de las muchas veces, las muchas maneras en que los inmigrantes son discriminados por personas sin escrúpulos. Y sé que muchos de ustedes han sido discriminados también. Ruth experimentó muchas de las cosas que ustedes han experimentado. Pasó por discriminación, acoso, hambre, muchas cosas. Pero hay una gran diferencia entre Ruth y Noemí. Noemí, una señora que creció en Israel, que adoraba al Señor desde el nacimiento. ¿Dónde está ella? Cabizbaja, deprimida, se siente vacía, está enojada con el Señor porque le ha quitado su esposo y sus hijos. No reconoce las bendiciones que le ha estado dando. Está paralizada. Pero Ruth tiene fe. Noemí tiene poca fe, Ruth tiene mucha fe. Esta extranjera que ha emigrado a la fe de Israel recientemente confía, la verdad, en que el Señor, ella está bajo las alas protectoras del Señor y que Noemí también. Y eso hace toda la diferencia. Entonces ella dice, no conozco a nadie aquí, pero voy a salir y voy a buscar alimento para nosotros y voy a confiar en que el Señor va a ser fiel. Voy a confiar en su gesed, aun cuando la bendición parecía fuera de alcance. Cuando en nuestras vidas la bendición parece fuera de alcance, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos como Noemí o actuamos como Ruth? Tenemos una poca fe en el Señor, pensando que el Señor no nos va a bendecir. Desconfiando en Él, pensando que, no puedo contar con su bendición, así que yo tengo que hacer todo yo mismo.
O tenemos una fe como Ruth, que dice, Dios es invisible y está trabajando de alguna manera, invisiblemente, y voy a confiar en que lo va a hacer para mi beneficio, porque es fiel. Siempre ha sido fiel a mí y siempre será fiel. ¿Qué tipo de fe tenemos en el Señor? Vamos a la parte 4, de la amargura a la dulzura. Versículo 18. Ella recogió todo y volvió al pueblo. Su suegra vio cuánto había recogido. Ruth también le dio lo que le había sobrado después de haber comido hasta saciarse. ¿Dónde espigaste hoy?, le pregunta su suegra. ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra en qué campo había trabajado. El nombre del hombre con quien trabajé hoy es Booz, le respondió. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí ante su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Además añadió, ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de nuestros redentores. ¿Qué significa que Booz sea redentor de Noemí? En Levítico 25, el Señor había establecido un papel llamado Goel o redentor. Por ejemplo, si un israelita tenía que venderse a sí mismo como esclavo para saldar sus deudas, o si tenía que vender su tierra para saldar la deuda, entonces un familiar podría asumir el papel de Goel o redentor. Podría redimir a su pariente de la esclavitud, pagar su liberación, o podría comprar la tierra y devolvérsela a su pariente. Entonces, en el caso de Noemí, ella vuelve a Israel con nada, ¿verdad? Y si ella tiene que vender su tierra para sobrevivir, dice, ok, este hombre, Booz, puede ser mi redentor. Él podría comprar la tierra para que yo pueda seguir usándola. ¿Crees que Noemí pensaba que era una coincidencia que Ruth llegara a la tierra al campo de Booz aquel día? Probablemente no. ¿Crees que todavía duda mucho del amor del Señor, de su cuidado? Está cambiando y lo podemos ver en sus palabras. El Señor no ha dejado de mostrar su bondad ni a los vivos y a los muertos. ¿Pueden decirme cuál de las palabras es Gesed? Es bondad. Como dije, no sé, siempre se traduce con la misma palabra, pero bondad es la palabra Gesed. Entonces ella se da cuenta de que, ok, mi vida era muy amarga, pero se está volviendo dulce otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor, el que siempre es fiel, me ha mostrado bondad. Y es lo que el Señor estaba haciendo. Y poco a poco ella empieza a reconocer que Dios siempre ha sido fiel, es fiel ahora y siempre lo será. Y especialmente porque llevó con su providencia a Ruth a ese encuentro con Booz. Y en los próximos 2 capítulos vamos a ver qué pasó con eso. Pero el Señor es el Dios de Gesed, amor fiel, Él es fiel. Y el apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, si tú has estado dudando del amor, del cuidado, de la protección del Señor, si tú piensas que estás solo, invisible, que estás sin estatus, sin esperanza y sin futuro, mira la cruz. Booz suplió las necesidades de Ruth y de Noemí, pero Jesús suplirá tus necesidades aún mejor. Porque Él fue abandonado por su Padre. Quedó solo, más solo que cualquier otro ser humano. Fue abandonado por su Padre para que tú nunca estuvieras solo. Él fue abandonado a causa de tu pecado para que tú nunca estuvieras alejado de Dios en el infierno. Y Él te ofrece cada día perdón completo y gratuito por tu poca fe,
por no confiar en Él, por no contar con su bendición, por tratar de hacer todo tú mismo sin buscar su ayuda por todos los pecados. Él te ofrece ese perdón todos los días. Y por medio de la fe en Jesús, has cruzado una frontera, has cruzado la frontera de la fe hacia el campo de gracia, como Ruth. Es su gracia. Y su gracia te trata cada día no según lo que mereces, sino según lo que necesitas. Entonces, cada día, por medio del Señor, por medio de la fe en tu Salvador, experimentas el mismo gesed, el mismo amor fiel que Ruth y Noemí experimentaron. Puede que tengas que esperar por ella, pero va a llegar, porque el Señor es fiel y siempre cumple sus promesas y te dará más de lo que puedas imaginar. Vamos a ver cómo termina el capítulo 2, versículo 21. Dice, Ruth la moabita dijo, incluso me dijo, quédate con mis trabajadores hasta que terminen de recoger toda mi cosecha. Noemí le dijo a su nuera Ruth, será bueno, hija mía, que vayas con las mujeres que trabajan para él, porque en otro campo podrían hacerte daño. Así que Ruth se quedó junto a las mujeres que trabajaban para Booz y espigó hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. ¿Crees que Ruth y Noemí tuvieron lo suficiente para sobrevivir durante la cosecha? ¿Crees que tuvieron alimento de sobra para los meses venideros? También, porque el Señor es fiel. Y ahora nada está pasando entre Ruth y Booz, pero vamos a ver lo que pasa. Y podemos decir, y como dije antes, el Señor usó a Booz para manifestar su gesed, su amor fiel, verdadero y leal a Ruth. Y es como el Señor opera. Él pone personas en nuestro camino que puedan ser sus instrumentos, su canal de bendición para nosotros. Y casi todos ustedes son una Ruth, porque han emigrado de un país a otro, de su país de origen a este, y han emigrado a la fe en el Señor. Entonces, eres un Ruth. Pero, debido a que conoces el gesed del Señor, también eres un Booz, y puedes ser un Booz en tu vida. Todos podemos preguntarnos cada día, ¿quién quiere espigar en mi campo? ¿Qué persona a mi alrededor quiere recibir una bendición de mí? ¿Y cómo puedo llevarle esa bendición? ¿Cómo puede el Señor usarme para llevar a esta persona una bendición? Para mostrarle gesed debido a todo el amor fiel que ha mostrado a mí y que sigue mostrándome. Puede que nunca conozcas una persona que pueda fundar una corporación que valga $1 trillón contigo, o que grabe 9 álbumes de platino contigo, pero has conocido al Señor. Has conocido al Señor de gesed, que siempre, aun cuando no te das cuenta, te está bendiciendo. Y Él ha cambiado el curso de la eternidad para ti, dándote la promesa de una herencia eterna en el cielo. Y cada día Él camina contigo. Y pone personas en tu camino. Un Booz. Encuentros transformadores. Para que si te sientes solo, esa persona pueda recordarte que no estás solo. Si te sientes invisible, esa persona pueda recordarte que no eres invisible a Él. Él es invisible, pero te ve, te ama y te va a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.